Bueno, pues hoy estamos enfrente de otro hecho casi insólito, casi extraño para un país que se presume vive en democracia, y tenemos que la Cámara de Diputados aprobó la semana pasada, el jueves, la Ley de Seguridad Interior para el país. Esta Ley de Seguridad Interior tiene varias aristas, tiene varios puntos que son dignos de análisis y sobre todo de reflexión. Empezaremos por la cuestión que desde mi punto de vista es muy importante. ¿Para qué es esta ley? ¿Qué significa esta ley de seguridad interior? Bueno, esta ley de seguridad interior es la ley que permitiría, de aprobarse en el Senado de la República, permitiría, así como se escucha, no estoy usando estridencia, sería la instauración del fascismo en México. ¿Por qué me atrevo a decir esta aseveración tan categórica? Porque la ley de seguridad interior es una ley que le da facultades extraordinarias a las Fuerzas Armadas del país, al Ejército, a la Marina y a la Fuerza Aérea. Es decir, coloca por encima de la autoridad civil, por encima de los órganos constitucionales de investigación, de persecución de delincuentes y de sometimiento a juicio de los delincuentes, coloca la acción, el poder, la estructura y la decisión de las fuerzas militares. Es decir, si esta ley se aprueba, estaríamos entrando al hoyo negro del que salieron apenas en los 90 los países hermanos, los pueblos hermanos de Sudamérica, de los famosos gorilatos, de los golpes de Estado en Sudamérica, en Brasil, en Argentina, en Chile, en Perú y en otros estados, en otros países de América Latina. Nosotros ahora, en estos momentos, en estas épocas de desarrollo democrático, aparentemente, estaríamos entrando a ese episodio, con la variante de que en México no hay un golpe de Estado sangriento, abierto, no están ocupadas las calles por los tanques de guerra, por los miles y miles de soldados ocupando edificios, casas, negocios y demás. No estamos en eso. Pero si se aprueba esta ley, lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque basta que el presidente de la República o que los mandos de las Fuerzas Armadas consideren que hay un riesgo para la seguridad y seguridad interior del país con tal o cual actuación de algún grupo social, de alguna manifestación, de alguna protesta, ellos de inmediato intervienen usando la fuerza bruta para someter a las personas y llevar a cabo juicios expeditos, juicios sumarios para detener, para encarcelar, para privar de la libertad y sobre todo, bueno, pues para propinar golpizas, tortura y todo lo que ya sabemos. Estamos en presencia y estamos al borde del abismo con esta ley. Esa es la trascendencia. Nos dicen que es la ley para darle un marco jurídico a las Fuerzas Armadas y que puedan coadyuvar a restablecer el orden y la seguridad y la paz y la tranquilidad en el país. Desde hace más de 10 años que se estableció la famosa guerra contra el narcotráfico, que después se retractó o se quiso retractar el autor de esa frase célebre, desde ese momento se empezó a
desbordar la intervención de los militares en todo el país. Y el resultado ahí está. Más de 120,000 muertos, más de 30,000 desaparecidos, más de miles y miles, no tengo la cifra en este momento, lo otro sí, de desplazados en todo el país. Estamos viviendo, nosotros sí, una catástrofe de tipo humanitario. Estamos viviendo una crisis humanitaria que nunca nos hubiéramos imaginado hace apenas unos 10, 15, 20 años. Pues lo estamos viviendo. Con esta ley, lo que estamos viendo ahora se multiplicaría, porque se estaría dando manga ancha, se les estaría dando un cheque en blanco a las Fuerzas Armadas para actuar como a ellos se les pegue la gana. Bueno, ahora bien, esta es la intención. ¿Por qué esta ley? Porque esta ley es el producto de los tratados que firmaron los gobernantes anteriores y ratificados por los actuales, especialmente Vicente Fox, Calderón, y ahora con el presidente ¿cómo se llama? Pues de todas estas barbaridades que ya no quiere uno ni mencionar, que se llama Enrique Peña Nieto, este señor. Bueno, ellos se atrevieron a firmar tratados con Estados Unidos para que nuestras Fuerzas Armadas estuvieran subordinadas al Comando Norte del Ejército de los Estados Unidos. Y entonces ahora ellos son los que disponen cómo se tienen que hacer las leyes y cómo se les tienen que dar el marco de operación a las Fuerzas Armadas de México. Eso es gravísimo, porque eso atenta contra la seguridad, la integridad y la soberanía de nuestro país. Pero además, les quiero decir que esta ley, de aprobarse, violaría los artículos primero, 21 en su párrafo 10º, 29, 39, 73, fracción 14ª, 89, fracción 6ª y 129 de la Constitución. Es decir, porque esta ley violenta los derechos humanos que se están establecidos en el artículo primero de la Constitución, porque contraviene el principio del carácter civil que deben tener las instituciones de seguridad pública, que lo establece el artículo 21 en su párrafo 10º, porque violenta el procedimiento constitucional para suspender las garantías y los derechos de los mexicanos, porque contraviene el principio de soberanía nacional que reside en el pueblo y se instituyen todas las instituciones para servir al pueblo, y porque la ley con toda precisión en el artículo 129 dispone que en tiempo de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Eso se llama principio de civilidad del Estado Nacional, el Estado civil del Estado mexicano, es decir, la integración y el funcionamiento de la civilidad dentro de nuestra patria. Con esto queda claro que esta ley no tiene la finalidad que ellos alegan. Vamos un poquito más a fondo. ¿Qué es lo que ha sucedido en México durante los últimos 35 años? Que se han estado entregando los bienes de la nación a las empresas y a los inversionistas extranjeros, principalmente los minerales, los hidrocarburos y la energía eléctrica. Bueno, como esto significa violentar los derechos, sobre todo de los pueblos originarios de nuestro país, entonces, para evitar las protestas, para evitar que se detengan estos saqueos, hay que reprimir. Y para reprimir hay que tener una fachada legal, aunque sea inconstitucional. Bueno, ese es lo que está en el fondo del asunto. La intención de esta ley es dejarnos en total estado de indefensión.
no protesten, no se organicen, no defiendan sus derechos. Aquí se hace lo que el gobierno dice y lo que las Fuerzas Armadas dispongan. Regresamos más de 300 años a la colonia, donde se nos decía: mexicanos, escuchad y obedeced. Eso es a lo que nos han regresado. Además, con esta ley se impone la famosa consigna de Porfirio Díaz: mátenlos en caliente, repriman y después investigamos. Eso es lo más grave de esta ley, que en otra ocasión quizás podamos llegar a más puntos, aristas. Por último, les quiero recordar que ya la ONU, a través del Alto Comisionado de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y muchas organizaciones internacionales y nacionales, han reclamado y le han exigido al gobierno que pare esta iniciativa y le han pedido a los senadores que no aprueben esta ley. Estamos vistos a la vista de todo el mundo y sabe todo el mundo que lo que se está cocinando en México es un genocidio. Esto es lo que tenemos con esta ley. Hasta luego, nos veremos en la próxima.